Bueno, Sí, y de sí, tablas, sí. ¿qué me dices? ¿Qué experiencias tienes? ¿Cuáles has probado? ¿A qué me Pues, puedes decir? pues tablas dos, y también la experiencia, la primera es la que tengo, la que salía en los primeros vídeos, era la North Scoop, que es una de Kitefoil, y es la Sí. segunda que tenía de Kitefoil de 120 centímetros, la blanca esta que salía. Y luego en Alemania también cambié a la Kluber de 80 y también fue un cambio para mí espectacular. Lo que le cuento siempre a la gente que busca tabla nueva, yo digo, mira, la tabla más grande, yo tenía más opciones de poner los pies mal. Con la tabla más pequeña, como hay menos espacio, los pies más o menos ya se te reducen las opciones de poner los pies mal, porque no tienes, es 80 en vez de 120. Y, y también me gustó incluso a la hora de poner el mástil, en la otra que lo puedes poner más adelante o más atrás, esta tiene una posición, lo pones ahí y ya está. Quiere decir que luego es de adaptarte un poco los pies donde los pones. Pero cuando tienes demasiadas variables, sobre todo al principio, yo no sé a ti qué te parece, pero yo lo Mm. encontraba casi más difícil. Porque que si pongo el mástil, y además que hablaba con la gente, no, ponla más adelante, hablabas con otro, yo no tan adelante. Un día mueves el mástil, otro día mueves el pie más allá. Cuando cogí la tabla más pequeña con una sola posición, es como que se te acaban, no te quiero decir las excusas, pero de todas las variables que tienes se te reducen. Entonces todo se basa en poner los pies donde toca. Y eso Mm. pues con unas cuantas sesiones lo ves. Pero para mí los 80 centímetros ahora, yo mido unos 73 más o menos, perfecto. Y digo, si fueras mucho más alto, igual sí que recomendaría una más grande, pero si no, no sé qué, tú llevas 80 también, tú tenías la de Kite también, Sí, ¿verdad? he pasado por varias. Y Primero tuve una kite, pero de estas grandes. enormes, ¿no? Sí, ¿Y qué tal con esa? y bien, ¿eh? En el momento ¿Sí? bien, dices, está bien. Luego me pasé ya a una de kite, pero que es casi como una Kluber, que es la misma tecnología y todo. Y al principio dije, bueno, un poco mejor, tampoco. Pero un día, ¿Cuánto medía esa? 95, es como la Ah, Kluber no, 95, lo que pasa que es de sí, kite. vale, Pero un vale. día me dio por probar otra vez, volver para atrás y probar la vieja de kite, y dije, ay, va, ¿qué es Pero esto? ¿cómo Era pude como yo? coger un pedrusco. De hecho, empecé con una tabla de madera hecha por mí Ah, y iba mejor con la tabla de madera que con la de kite. qué cola de caer, Sí, sí, pues. porque igual por lo que dices tú, porque la de kite era más grande. La de madera la hice pequeñita, no sé, Sí, sí, hace... claro, luego lo piensas y tiene, o sea, por ejemplo, cuando haces wing y pumpeas con una tabla grande y también puedes. Los que hacen downwind también llevan un tablón y también pueden pumpear. Pero a mí me da la impresión, y también yo que sé, la tabla más grande tiene más peso, igual te ayuda más si pillas el momento, pero a mí me ayudó muchísimo la tabla más pequeña. Sí, mira, este es uno haciendo wing. Me ayudó mucho la tabla pequeña para tener menos opciones. Y ya te comento, un par de chicos de los que estaban empezando, me acuerdo que uno se pidió una tabla de 90 o 95 y le vi que ponía el pie justo delante de todo, ¿sabes? Y estaba ahí como haciendo, yo le dije, no, no, los pies más juntos, mételo más atrás. Y lo puso más atrás y claro, y ahora él mismo creo que incluso ha cambiado la tabla más pequeña. Pero es como algo, no es intuitivo del todo, ¿no? Al principio no lo ves así cuando empiezas. Todo esto es ahora que ya sabemos todo lo que sabemos, pero cuando empiezas y vas un poco perdido, Sí. A ver, yo um, creo que con las primeras sesiones cuando empiezas no importa mucho la tabla. Pero ya sí, cuando ya bombeas 30 segundos, entonces ya esas optimizaciones de la tabla ya se notan. es fundamental. Y yo te lo digo, ¿eh? A mí me acuerdo que Rubén me decía, tú ahora ya estás, que tendrías que cambiar la tabla. Pues mira, cambié en cambiar el material un año y así me fue que no avance demasiado. Pero una vez tienes el equipo y tal, la sensación de, o sea, decir, bueno, puedo pumpear y he de parar porque el cuerpo no me da más. No es por técnica que paro ahora, ¿no? Paro porque o el Ujú. corazón me explota o las piernas me explotan. Es una de las dos, ¿no? O las dos. No sé en tu caso qué llega antes. Yo ahora las piernas. Las Al piernas principio era de corazón. el de oxígeno, pero ahora ya me limita las piernas. Sí, yo creo que también el otro día hice una tanda larga, que al final no fue tan larga, fue un minuto, pero con un neopreno, ahora un 6,5 llevo, porque que bueno, tampoco hace falta, con menos se puede pumpear porque no te caes tanto al agua. Y hice un minuto y justo y llegué y al final notas las piernas como el fallo muscular, ¿no? Casi que Mm. no te responden bien. Y creo que también te diría que fallan antes las piernas que el cardio, digamos, que el corazón. Sí, Um, yo hoy mismo he hecho una prueba de intentar ir lejos y podía seguir bombeando, pero mi tabla cada vez estaba más baja.
como Empezabas a que bajar, ¿verdad? Sí. sí, hacía el mismo movimiento, pero algo en la pierna trasera no estaba dándole el mismo ímpetu y cada vez iba cayendo. Cada vez Según. bajaba más. Sí, Sí, y yo es esto también lo que veo y me acuerdo que estuvimos hablando hace poco por mensaje de ir alto en el mástil y tal. Y la verdad que lo notas mucho cuando vas alto y vas bien, ¿no? Que necesitas menos fuerza, pero lo difícil, yo cuando conocerás también ¿cómo se llama? El Ivón del de Axis este. sí, Claro, tiene algún vídeo que se ve en un dron y ves si esto es la superficie del agua, su foil está aquí siempre, ¿sabes? Está aquí y un control absoluto. Y yo, claro, yo estoy por ahí, pero luego haces una un poco mal y bajas otra vez, ¿no? Y cuando bajas, te mm, cuesta energía otra vez subir. Y para mí creo que la clave esta es conseguir estar ahí arriba el máximo de tiempo casi intuitivamente, pero es que es lo difícil de todo esto, ¿verdad? sí, sí. A mí yo digo, venga, voy a quedarme arriba. Lo que pasa que mantenerme arriba me cuesta tanto esfuerzo que al final a la larga me sale mejor ir un poco más bajo. Sí, pero te cuesta porque tienes miedo a hacer un bridge y salir del agua No sé por qué, igual es porque estoy pendiente de, no, sube, baja, entonces no me relajo. En cambio, si voy un poco más bajo, ya a sigo mí un me pasa. ritmo y voy mejor. A mí me pasa algo parecido. Yo realmente no sé el motivo por el que pierdo la altura. O sea, noto que cuando estoy arriba digo, ostras, qué bien, ahora casi no me cuesta energía. Y luego pasan 5 segundos y vuelvo a estar abajo. No sé si me relajo y bajo la velocidad o cambio la cadencia o allá arriba es un poco diferente el pumpeo y no me adapto bien. Pero el tema es que Ya. consigo estar un rato arriba, pero luego no duro mucho, bajo y en una de esas al final las piernas las tienes reventadas, ya vas casi tocando el agua y no hay manera ya humana de salvar eso. Y ahí es cuando te vas al agua, básicamente. Que en mi caso, ya te digo, es un minuto y pico, en el tuyo es más, pero creo bueno, tú lo que dices, que de estar Eh, más horas en el agua sí, estoy que muchas practicas un horas. montón, ¿verdad? Y ¿Y que andas en Mallorca en agua salada y en Alemania en agua dulce? ¿Notas diferencia? no la noto porque la verdad que el Dogstar es que no lo he vuelto a hacer aquí en Mallorca, porque el material lo tengo allí Ah, y empecé aquí y aquí no llegué a progresar mucho y todo el progreso lo he hecho ahí. Cuando he hecho aquí un poco de pumpeo es con el wing y es totalmente diferente porque es una tabla de 75 litros, es todo, vas con las olas. Sí, leo que hay diferencia ha de haber diferencia, pero no te sabría decir, no te sabría decir. Lo suyo sería probar con el mismo material en un sitio y en otro y mm, probablemente sí que notes algo del agua salada o el agua dulce. Pero no te sabría decir. ¿Tú has visto mm. diferencia? Yo no lo tengo claro. Hay días que me parece que sí, días que no, y no termino de sacar una conclusión. Sí, ¿y qué notas? ¿Que cuesta más en uno o en otro? ¿En cuál costaría menos? ¿O no lo tienes claro? En el Yo no lo tengo mar me claro. da la sensación de que como que cuesta menos. Cuesta menos. Pero no todos los días. Hay días que digo, pero es que depende de muchas cosas. Igual justo ese día has puesto los pies bien a la primera, estás muy descansado y es por eso. Entonces, porque luego otros días he ido al agua dulce y también he tenido la misma sensación y digo, pues no sé. Pues No. Es tengo el difícil comparar, yo barómetro. creo. Sí, sí. Pero bueno. Sí. A ver, yo más que agua dulce, agua salada, lo que veo en los lagos o en los ríos incluso es fantástico, porque el agua siempre está plana. Y el debate que te decía al principio de estar agobiado, porque claro, en el mar aún tienes mar de fondo, que algún día, aunque no haga viento, igual no está perfecto para pumpear, pero en los lagos, si no hace viento, es un espejo, básicamente. Y mira que el lago es grande, pero cuando se para el viento y está perfecto o sea, las condiciones de un lago para pumpear son realmente ideales. También lo he hecho en un río, alguna vez, un río que tenemos al lado, y ahí sí que Sí, he notas mucho. visto. Tú también te he visto por ríos, ahí sí que Sí. notas realmente. Cuando vas a contracorriente se levanta todo más rápido, pero luego cuando vas a favor de la corriente vas como más rápido también, ¿no? Es mi impresión. Vas más rápido, pero cuesta más. También tienes que bombear más rápido porque también tienes más viento en contra, porque Es vas más más fácil rápido. como, sí, sí, pero o sea, notas claramente Sí. cuando vas de un lado a otro. O sea, las sensaciones tampoco te sabría describir, pero también es bastante bonito pumpear en un río. Mm. Ah, Sí, a mí y Pero es lo difícil des- encontrar un río con corriente y que al mismo tiempo haya profundidad. sí, No es sí, fácil. sí, sí. Yo luego también en el río hacen el bungee jumping este con una cuerda. No sé si has Sí. visto el chico este de Sí, lo he intentado Foilón. alguna vez, pero bueno, de momento no he hecho gran cosa. Yo lo probé un día y es más difícil de lo que parece. Sí. Tengo que ir a probarlo algún otro día con alguien, sí. Pero bueno.
Ajá. ¿Qué Y te a voy a mí de decir de veo, del vídeo este que vi que va en una carrera ahí en Alemania? sí. Estas cosas, ¿quién organiza? Pues no, no sé qué, bueno, sí que sé que lo organizó. Es como esto es en otro lago, es un lago que hay al lado, ¿vale? Es un poquito más pequeño, pero también es el que vamos ahora, que tiene los tres pantalanes estos juntos. Tiene uno en medio, enormes, cabemos Mm. ahí 20 sin estorbarnos. Entonces hay un club que alquilan, creo que alquilan subs, y no sé si tienen algo de material de navegar también. Y son gente que había uno que era un distribuidor de RRD, creo, no sé exactamente todos los que se juntaron, pero así fue algo bastante espontáneo, un par de grupos por WhatsApp, gente que se conocía, empezaron a poner, oye, que vamos a probar de hacer una carrera. Y organizaron la carrera y yo creo que cuando la organizaron fue un poco, bueno, vamos a ver esto, no va a venir ni Perry aquí. Y la organizaron y la verdad que fuimos un montón. Y la primera que hicimos tuvimos no, esta fue la segunda, ahora me lío. Esta fue la primera o la segunda. Tuvimos dos, en una hizo mal tiempo y en otra bueno. Pero vino tanta gente de diferentes áreas que no conocíamos y ahora después de eso añadimos la segunda. Y lo que fue espectacular es a nivel de comunidad, es que es una pasada. Yo no he visto otra carrera igual, pero vale que ganó uno al final, pero era como muy, no sé, muy buen rollo con todos, ¿vale? En plan Fue una popular, cosa, ¿no? sí, en plan popular y todo el mundo, al final quieras que no, bueno, tienes que ir a la boya y volver. Las salidas hay que ver la madera esta y lo que decimos de las salidas, ¿no? Que es fundamental. Incluso Lucas, que es el de Foil Only, que es el que ganó, que es un crack este, Mm. pues todos, absolutamente todos, él incluido, en alguna salida no sales bien, porque patinas, te caes y tal. Entonces hicimos carreras al mejor de tres, ¿no? Porque vimos que la salida era bastante. Pero si controlas bien la salida, y volvemos quizás al estabilizador más grande, si haces todas las salidas tienes muchas opciones de ganar la prueba. Pero fue una cosa muy, ganarse o perdieses, era como una sensación, todos salimos de ahí y decimos, es que queremos más, necesitamos más Mm. carreras de estas. Y hicimos una segunda y yo creo que llegarán más. Ahora igual en el invierno no tanto, pero claro, organizarlo al final. Hombre, visto desde el punto de vista mío es fácil, ¿no? Coger dos boyas y tal, las pones, pero bueno, lo has de hacer que no molestas a los bañistas. A nivel de permisos, imagino que si lo quieres hacer un poco oficial, igual tienes que hacer algo. Ahí ya no tengo ni idea. Pero lo de organizar una carrera y traer gente de los alrededores, yo no sé, en tu spot, que digas, cojo unas boyas, lo Mm. organizo por Instagram, por WhatsApp, las cuatro personas que conozcas, igual te sorprendes y viene un montón de gente. Y luego a partir de ahí, el sentimiento de comunidad, ¿sabes? Gente de Austria o de Suiza. Sí, nada, las carreras estas que básicamente son muy buenas para animar, o sea, todo el mundo tiene ganas, es una cosa que conoces gente, hablas mucho con la gente, conoces gente, para, para la comunidad de Doc está súper. Entonces, bueno, y yo estoy pensando igual ahora en el sitio este que estamos, que es bastante grande, igual estaría bien organizar alguna en plan, bueno, facilona, ¿no? Que cojas dos boyas con una Mm. cuerda, las pones ahí y poco más, que es lo que hicieron. Hacerlo más Sí, grande, sí, por eso te más difícil. preguntaba, porque estaría bien. Estas cosas así, yo creo que en España no se hacen y estaría interesante. Divertido, sobre todo. Sí, todos los que Mm. estuvimos es que estamos todos súper enganchados y hemos hecho solo dos y todos estamos como, ¿cuándo es la próxima? Mm. Y no sabemos cuándo va a ser. Sí, yo solía Así hacer que carreras populares de mountain bike cuando era joven y al final era divertido. No era a ver quién ganaba sí, ni nada, era lo de menos, pero te lo pasabas bien. Pues esto es un poco que sí, parecido. sí, es una carrera popular. Igual Sí, llega un momento, si haces muchas, que ya la gente se empieza a picar sí, y pero tal, bueno. pero al principio es bastante guay, sí.